Muy bien. Buenas. Me alegro mucho de ver a personas nuevas. Y bueno, vamos a empezar. No se ve mucho aquí, pero bueno, aunque no lo veáis, así lo veo yo un poco y me sirve de guión para hablar. Vamos a Juan capítulo 4. Estamos juntos como iglesia estudiando el Evangelio de Juan y es fascinante. Es un evangelio maravilloso. Hay grandes discursos y grandes escenas y grandes encuentros y todos podemos aprender muchísimo de ello. La semana pasada Laura habló de la mujer samaritana y vamos de nuevo a ver la mujer samaritana. He estado dudando si hablar de otra cosa, pero hay mucho que sacar aquí. Entonces vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo del 1 hasta el 42. Es bastante largo, pero yo creo que merece la pena leer todo como una historia, ¿no? Ahora, antes de entrar en este pasaje maravilloso, si pudieras escoger un super poder, ¿qué poder escogerías? La teletransportación. ¿Vale? Los que no... Sí, muy bien, me parece fenomenal. ¿Otras opciones? ¿Un poder? A ver. Sanidad, o sea, estar siempre sano, ¿no? Para sanar a los demás, muy bien. Muy bien. Volar, no está mal, volar. Controlar el tiempo. Sobre todo el mío, ¿no? No nos da la vida, ¿no? Para hacer tantas cosas que tenemos que hacer. Presciencia. Omnisciencia, ¿vale? Muy bien. Saberlo todo. Me gustaba mucho la serie de Brujada, cuando hacía así, para que estuviese la casa limpia. Eso es. Siempre lo he pensado así. Hacer así y que la casa, ¡pum!, se ponga toda perfectamente limpia. Eso es fenomenal. Voy a ver esa serie, a ver si... La voy a obligar a mis hijas a que la vean. A ver, Amparo. No, estás en una iglesia, no pasa nada. Me gustaría tener el poder para que todos mis hijos y mi familia. Ajá, muy bien. Muchas de estas cosas las deseamos todos, ¿verdad? Bueno, el pasaje que vamos a leer hoy, no vemos un gran milagro de Dios. No vemos el superhombre, superdios que es capaz de hacer enormes y grandísimas cosas. Es una conversación y en esa conversación se van a ver cosas especiales de este personaje que es Jesús, ¿no? Y probablemente lo que dice Kisley, ¿no? La omnisciencia, ¿no? Él conoce perfectamente a esta mujer y se lo va a hacer dejar patente, ¿no? Conoce las circunstancias y en un momento concreto del tiempo y del espacio se encuentra con una persona, ¿no? Esa providencia divina que es capaz de regular todas nuestras conversaciones, nuestros encuentros que no son casuales, ¿no? Y a la vez conoce el futuro, que es un superpoder. Mucha gente tiene capacidad de hacer cosas, pero no conocen el futuro. Pero Jesús conoce el futuro y ese es un gran poder. Y en este pasaje que vamos a leer, vamos a ver este tipo de cosas, ¿no? Ahora, el Evangelio de Juan, un poco para hacer un bosquejo general, el objetivo de este Evangelio, lo dice al final, dice que para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces tiene como dos objetivos este Evangelio de Juan. Por una parte es un objetivo apologético, va a presentar argumentos que van a defender esta idea de que Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ahí es nada. Pero la segunda parte, el segundo objetivo es evangelístico. No solo es importante saber quién es Jesús, sino hace falta creer en ese Jesús. Eso es lo que va a hacer que tengamos vida eterna, vida plena. Zoe, en lugar de bio. No solamente una vida biológica, sino una vida espiritual, una vida para toda la eternidad. La estructura del libro de Juan, que lo hemos visto hace 2 semanas, ¿no? Hay un prólogo, que ya hemos analizado, hay una presentación, y aquí con este pasaje ya vamos a acabar básicamente la presentación de Jesús, cómo se presenta a su pueblo.
Luego va a haber unos discursos en todo el Evangelio de Juan que van a verse las polémicas entre Jesús y los judíos, y vamos a aprender mucho de eso. Va a haber luego la persecución de Jesús por los judíos, luego va a estar la pasión en los capítulos, bueno, perdón, va a haber primero la preparación de los discípulos en el aposento alto, luego la pasión de Cristo, su muerte, y luego su resurrección, y luego finalmente vemos al final, en el último capítulo, un poco las prioridades, ¿no?, de Jesús resucitado que las comunica a sus discípulos. Ese es el bosquejo general. Nosotros nos vamos a centrar en esto de la presentación. Jesús está presentando a diferentes personas, ¿no? Nicodemo, a la mujer samaritana, a los discípulos de Juan el Bautista, ¿no? Vamos viendo, Juan el Bautista le presenta, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y aquí se va a presentar a una persona muy especial, la mujer samaritana. Y como siempre, en todo el Evangelio de Juan vamos a ver estos dos planos. Es como que Jesús, por una parte, tiene unas conversaciones sublimes, súper especiales, habla con un lenguaje celestial, mientras que la gente con la que tiene a los contactos, a veces Nicodemo, a veces la mujer samaritana, a veces los judíos, dicen, ¿pero qué está hablando este? Está hablando de su padre, está hablando que él es, antes que Abraham, yo soy, está hablando que yo soy la luz del mundo, que yo soy la puerta, que yo, el que por mí entrare será salvo. Un lenguaje muy espiritual, pero por otra parte vemos a la gente que es como que no llega a entender muchas veces lo que Jesús está diciendo. Y por eso es tan fascinante este Evangelio de Juan. Y hoy lo vamos a ver, ¿no? Estos dos planos, ¿no? Ahora, vamos a leer el pasaje, y lo voy a leer, y espero que estéis muy atentos, porque aquí hay joyas, joyas. Dice así, Juan capítulo 4, versículo 1, dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, hablando de Juan el Bautista, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Simplemente un apunte geográfico, ya sabéis, aquí está Judea en el sur, ahí estaba Jesús. Aquí estaba Galilea, donde Jesús había estado predicando y de donde era él, de Nazaret, pero entre Galilea y Judea era necesario pasar por Samaria. Y este territorio era un poco hostil para los judíos. Ni a los samaritanos les gustaban los judíos, ni a los judíos les gustaban los samaritanos. ¿Por qué? Porque esta zona había sido invadida tiempo A, 722 a.C., por los asirios, habían sido deportados y esta gente que vivía ahí había sido mezclada, eran mestizos entre judíos y gente pagana. De tal forma que los santurrones judíos no les gustaba a estos mestizos que ni sí ni no. ¿Me entendéis? Esto de los mestizajes hay mucha gente que no le gusta, ¿no? Y es un poco, esta Samaria es este lugar donde tenía que atravesar Jesús para llegar a Galilea. Podía ir por el mar o podía ir por Perea, pero dice que a él, versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Podía ir por otros sitios, pero aquí dice que le era necesario porque iba a tener un encuentro especial y de ese encuentro va a hablar este pasaje. Versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Abraham, Isaac, Jacob, y Jacob tiene a 12 hijos, uno de ellos es José. Jacob hizo muchos pozos. Vale, versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta son las 12 del mediodía, cuando el sol está en su cenit, en lo más alto, cuando pega el Lorenzo a tope en la zona ahí de Samaria, de Palestina, ¿no? Es muy, muy caluroso. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber,
tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Estaba pensando en un manantial, algo que surgiera constantemente. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Estaba hablando en un tono así sarcástico, ¿no? ¿De qué me estás hablando? Versículo 13 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Veis ahí un poco los dos planos, no? Uno está hablando de un plano completamente espiritual y la mujer, oye, ¿qué chollo? Pues si me das esto ya no tengo sed y sobre todo no tengo que venir aquí a las 11 de la mañana, ¿no? Con todo el sol ahí para tener que sacarla. Los dos planos. La mujer le dijo, perdón, versículo 16, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Y hace un cambio, un switch teológico, ¿no? Que se dice, ¿no? Un cambio teológico. Si hay un nuevo profeta hay que hablar de teología. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, está hablando de los samaritanos frente a los judíos, nosotros los judíos adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Cuando vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y allí creyeron muchos más por la palabra de él.
y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Vamos a dejarlo aquí. Yo casi estoy por sentarme ya y ya, ¿qué más se puede decir después de esto, ¿no? O sea, es maravilloso, ¿no?, lo que hemos escuchado, ¿no? Ahora, este pasaje no está aquí por casualidad. El texto del apóstol Juan está perfectamente engarzado en una historia, en una estructura del Evangelio muy precisa. Y hemos visto en el Juan capítulo 3 Jesús y Nicodemo. Y en Juan capítulo 4 vemos a Jesús y la mujer samaritana. ¿Qué sabemos? Recordad un poquito de Nicodemo. Pues Nicodemo era un hombre, es un personaje insigne, era parte del Sanedrín, ¿vale? Una autoridad. Tiene nombre propio, Nicodemo. ¿Sabemos el nombre de la mujer samaritana? No, ¿verdad? Era un judío respetable, era fariseo. De hecho, es el único fariseo que se nos cuenta de toda la Biblia que se convierte a Cristo. A lo mejor me equivoco, pero que yo sepa, me he leído todo el Nuevo Testamento en esto antes de venir aquí para recordar cuál es. Creo que es el único fariseo y ni siquiera sabemos si se convierte en Juan 3, a lo mejor se convierte más adelante, ¿vale? Es una persona que busca a Jesús y lo hace de noche. Siempre que vemos a Nicodemo, siempre aparece de noche. Busca a Jesús y dice: Rabí, sabemos que vienes de Dios, ¿no?, porque nadie puede hacer las obras que tú haces. Es una persona que tiene un interés y busca al Señor. Las respuestas que recibe Nicodemo son respuestas indirectas. Esto lo vimos en Juan capítulo 3. Igual, Jesús en un plano superior, Nicodemo: Jesús, tienes que nacer de nuevo. Tengo que entrar en el vientre de mi madre y volver tiene que parirme otra vez mi madre. Y Jesús: ay, eres tu maestro de Israel y no sabes esto. O sea, está en dos planos. ¿Y qué vemos aquí con la mujer samaritana? Pues vemos que es una mujer, ¿no? Es una paria. Es un desecho. No por ser mujer, que también en aquella época había que hacer esto en la cultura, ¿no?, entender esto, ¿no? Pero porque había tenido 5 maridos, ¿no?, y con el que tenía ahora, ¿no?, no era su marido, o sea, realmente era una persona fornicaria, no iba a sacar agua con las mujeres a primera hora de la mañana, ¿no?, sino que va sola ahí a un pozo a media mañana, ¿no?, con todo el calor. O sea, que era una persona que estaba un poco despreciada por su propio pueblo, ¿no? Es anónima, no conocemos su nombre. Fornicaria y encima samaritana. Vaya apellidos, ¿no? En este caso, ella no busca al Señor. Es el Señor quien la busca a ella. No es como Nicodemo, que Nicodemo fue al Señor a buscar, sino ella es encontrada, hallada por el Señor, y es Él quien va a perseguirla. Va a hacer las preguntas necesarias para generar esta sed espiritual, ¿no? Y es la primera vez que el Señor da una respuesta directa sobre quién es Él. Jesús no comunicó a Nicodemo diciendo: yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Rey de Israel. No. Se lo dijo indirectamente para que él intuyera quién era este personaje. Es este personaje que va a tener que ser levantado en un asta y todo aquel que mire en él será salvo. Pero a esta mujer, que ni siquiera le buscaba, le va a decir: creo que ha de venir el Mesías. Y va a decir: el que habla contigo, ese soy yo, el Mesías. O sea que él manifiesta todo lo que él es, su persona, a esta mujer samaritana. Ahora, sale perplejo Nicodemo, sale entusiasmada la mujer. Y mi experiencia es que, mira, yo he hablado muchísimo, mira, hoy mismo, bueno, ayer estuve de guardia en el hospital y ayer estuve en la cena, estuve hablando del Evangelio.
Y tenía a Alexis, tenía a Filo, tenía a Antonio y tenía a Isabel. Y estaba ahí hablando y estaba de hecho repasando aquí la predicación. Pim, pam, pum, ta. Y tenía una católica y tenía una que está un poco desencantado del cristianismo y tenía a uno que era ateo. ¿Sabéis de las conversaciones que tuve ahí en la cena? ¿Quién es el más interesado? El más indiferente, el más ateo, es el que más preguntas me hizo. Cuanto a veces más religiosos somos, más perdidos y confundidos estamos respecto al Señor. Cuando no sabemos nada del Señor, son los que a veces más interés y más sed despiertan acerca de las cosas del Señor. O sea, que no vayamos siempre a los fariseos de nuestro tiempo, porque a veces son los que al final más alejados de Dios están. Vayamos a los más sedientos, a los más perdidos, porque son los que a veces mejor respuesta dan al Señor. Bien, voy a ir muy rápido, me estoy aquí enrollando. Bosquejo rápidamente dice, ¿qué tienes? Sed. ¿Quién eres? Va a concluir el Señor, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Sí, creo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Sembrar y segar. Me ha costado mucho que todas empiecen por Q, ¿no? Y que todas acaben así por la S, ¿no? Pero esto sale del texto, no es que me lo estoy inventando yo, ¿vale? Vale, muy rápidamente. ¿Qué tienes? ¿Cuál es el peor síntoma que puedes tener como enfermo? ¿Se os ocurre alguno? Dolor, ¿no? El primero que nos viene, ¿no? Pues lo que yo quiero es no tener dolor, ¿no? ¿Alguno más? ¿Cómo? Disnea. Aquí la neumóloga, la cirujano torácico, dice que la disnea, cuando empiezan a boquear los pacientes y quieren masticar el aire porque no les llega, ¿no? Eso es son síntomas, son sensaciones que la gente tiene horrorosas, ¿no? Más cosas, ¿algo más? ¿Algún síntoma se os ocurre? Picores, el prurito, ¿no? El picor, cuando empieza a picar y tal, y además la gente te mira y dice, oye, tendrás sarna y tal, ¿no? Entonces, ¿algún síntoma más? ¿Cómo? Fiebre, ¿no? Sensación febril, ¿no? Horrible. ¿Más? Sed, muy bien. ¿Más? Insomnio, ¿no? Oye, sois buenos pacientes y buenos médicos, ¿eh? Vale, aquí os he puesto algunos: dolor, disnea, náuseas, pitidos en los oídos, acúfenos. Esa gente le vuelve loco también. Prurito y sed. Aquí he puesto sed porque el Señor, cuando murió en la cruz, no dijo, ay, me falta el aire. No dijo disnea. No dijo, ay, me pica el cuerpo. No dijo, ay, qué dolor, cómo me duelen los clavos. Dijo, tengo sed. Es interesante, es una forma de resumir, ¿no? Nuestra sed, nuestra insatisfacción, nuestra honda e íntima sensación de insatisfacción, de vacuidad, de vacío que tenemos en la vida, fue sobre él en la cruz, y su manantial de agua, su bendición, su gozo, llega a nosotros. Lo único que tenemos que hacer es aceptar ese regalo. Y esto es una tónica de todos nosotros. No estamos insatisfechos con esta vida, con lo que nos ofrece esta vida. Uno de los grandes problemas de los psiquiatras es ofrecer un sentido de la vida. ¿Para qué estamos aquí? ¿Merece la pena esta vida? Y los psiquiatras se suicidan 3 veces más que la población general. O sea, los que dan remedio al suicidio se suicidan más que los que están hechos polvo. No hay forma de satisfacer este vacío que tenemos en el corazón. Tenemos una sed real. Y aquí tenemos a Jesús, hombre con sed física, que es capaz de ofrecer una vida eterna, un manantial de agua, y tenemos a una mujer con un cántaro que tiene una insatisfacción profunda en su ser, que puede dar agua que después volverá a tener sed, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Qué tienes? ¿Estamos insatisfechos en esta vida? ¿Estamos hechos polvo? A veces te animas, voy a hacer este viaje. Y cuando ya haces el viaje, dices, bueno, pues, como en casa nunca se está, ¿no? Voy a tener un hijo. Y cuando ya tienes el hijo, como objetivo, me va a satisfacer mi hijo. Y cuando dices, uff, qué horror, ojalá te vayas de casa ya y tal, ¿no? Y a ver si tengo un marido. Y ya cuando tienes el marido, dices, a ver si se va a la guardia y me deja tranquilo un día. O sea,
nuestra vida está llena de insatisfacciones. Nunca logramos tener una plena satisfacción, porque es que este mundo no nos puede satisfacer el vacío existencial que tenemos. Bueno, la segunda pregunta, hay muchísimas cosas que podemos sacar y no nos da tiempo, ¿no? Es, ¿quién es este personaje que está hablando con la mujer samaritana? Y aquí hay lo que dicen los músicos, ¿no? Se dice, un crescendo, ¿no? Empieza suave, y empieza ya de repente los violines, y empieza ya por fin ¡plá! Los platillos y los timbales, ¿no? Porque ya vemos, ¿no?, el final de quién es este personaje. Ahora, esto lo vemos en cómo se denomina Jesús en esta historia. Y vemos que en varios versículos se le denomina Señor, pero con minúscula. Señor, me parece que tú, Señor, Señor, ¿no? Como educadamente llamamos a Jesús, ¿no? A un personaje que aparece en un pozo ahí en Sicar. Pero enseguida, en el versículo 12, vemos, dice que ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? O sea, que ya parece que, lo dice con sarcasmo, pero etiqueta a este personaje, pero ¿tú quién te crees? Entonces empieza a tener referencias históricas de quién puede ser este Jesús mayor que nuestro padre Jacob. Cuando ya le dice, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido, y dice, me parece que tú eres profeta. Ahora, Jesús sabe esto de todos nosotros, como contó Laura, ¿no?, el domingo pasado, ¿no?, o el anterior, ¿no?, hace 2 domingos. Jesús conoce todo de nosotros, nos ve desnudos, lo que siempre estamos intentando ocultar, nos ve completamente desnudos, sabe nuestras necesidades, sabe nuestras miserias, y aborda Jesús un tema que es crucial, que tenemos sed porque también estamos dando la espalda a Dios. Hacemos lo que queremos, no lo que Dios quiere, y eso genera una profunda insatisfacción. Pero luego dice, en el versículo 29 hay una cosa interesante, dice, y los que, perdón, en el 4:29, dice, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Jesús es un hombre. Jesús tiene sed. Jesús es hombre y ahora mismo sigue siendo hombre. Aún glorificado, sigue siendo hombre. Tiene esta naturaleza humana. Pero dice, ¿no será este el Mesías, el Cristo? Pues va encrechendo, ¿no? El profeta pasa a la esperanza de Israel y de los samaritanos, ¿no? El Mesías. Los discípulos llaman rabí, pero al final concluye el versículo 42, dice, nosotros hemos creído y conocemos que verdaderamente este es el Salvador, no de los judíos, sino del mundo. Jesús es el Salvador del mundo. No es solo un hombre, es el ungido, el Mesías, el prometido, el que va a salvar el mundo. La revelación es progresiva, hay un diálogo sutil, así es como tenemos que evangelizar. Cuando evangelizamos, hay gente que no está interesada. La mujer samaritana no estaba interesada en Jesús, pero tenemos que ir dando la sal fuera del salero, empezar a dar sed a la gente, para hacer las preguntas correctas para que la gente pueda hacer las preguntas más significativas. Se tocan muchos temas muy importantes que no podemos ver, lo que es la vida eterna, el lugar de adoración. ¿Qué es mejor, adorar aquí o en una iglesia formal? Hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad, ¿no? Porque Dios tales adoradores busca que le adoren. Dios no busca predicadores, ni busca músicos, ni busca primariamente. No dice la Biblia que busca maestros, ni busca técnicos de sonido. La iglesia sí, busca técnicos de sonido. Pero Dios busca adoradores. Cuanto más conoces a Dios, más fácil es echarle piropos. Si conoces poco a Dios, no se te ocurren piropos que echarle. Adorar es también amar a Dios. Es vivir para Dios, es servir a Dios. Vale. ¿Qué vas a hacer? Dice, sí, creo. No basta con sorprendernos con la persona de Cristo. Es necesario creer. Bueno, aquí están los textos, ¿no?, donde dice,
Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos y le rogaron que se quedase con ellos 2 días y creyeron, aquí está más en rojo, ¿no? Muchos por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos por tu dicho, sino ya sabemos que este es el Salvador del mundo. No basta solamente con, qué interesante este personaje, hace falta creer. ¿Y qué significa creer? Pues aquí he puesto algunas analogías que utiliza el Evangelio de Juan. Es aceptar, es recibir, es comer. El que no come de mi cuerpo y bebe de mi sangre no tiene vida en sí mismo. Es apropiarse, es aprender, es descansar, confiar, rendirte. Él es mi esperanza. Descanso en Él. Creo en Él. He estado mirando cuántas veces aparece, me he leído ayer el Evangelio de Juan y he visto cuántas veces aparece la palabra creer en el Evangelio de Juan. ¿Cuántas veces aparece? ¿Quién nada más? A ver, ¿cuántas veces aparece la palabra querer? ¿Cuántas? 101. Es increíble esta chica. 101 veces. O sea, es un tema prioritario en el Evangelio de Juan. No se lo había dicho, ¿eh? Vale. Ahora, lo más importante, y se me está quedando ya sin tiempo, lo más importante no es creer, es en quién crees. Eso es lo más importante. ¿En quién crees? Cree en Jesucristo. Por último, y ya estamos acabando. Mirad, la voluntad de Cristo es hacer la comida, o sea, la comida de Cristo es hacer la voluntad del que le envió, que es el Padre. Entonces, hay una voluntad inequívoca que es hacer la comida, ¿no? De hecho, al final, cuando acabó el Evangelio de Juan, es el que dice, consumado es. Cuando muere en la cruz, dice, tetelestai, consumado es. He acabado la obra que tú me encomendaste. Hay una visión indispensable. Alzad vuestros ojos, los campos ya están para la siega, ¿no? O sea, una visión de esperanza. Y por último, hay un valor incremental, porque hay que sembrar y segar. Eso cuesta trabajo. Muy breve. Mirad, hay esperanza. Allí afuera, en mi trabajo, en mi hospital, hay gente que aunque no lo vea, no lo sepa, Dios está trabajando en ellos. Y tengo que hablar para que la gente escuche, hable de su sed y pueda ofrecerles agua de vida. Tenemos que hacer esto. Los campos están ciegos. Hay y habrá fruto. Evangelizar es cuestión de querer, es una prioridad. Hablas del Señor, es una cuestión de visión. Jesús ha dicho que los campos están preparados. Tenemos que ir y hablar del Evangelio. Y lo tercero es un trabajo en equipo. A veces siembras, a veces ciegas, da lo mismo. Haz algo. Siembra o ciega, o haz lo que sea, pero no, lo que sea no. Siembra o ciega, pero haz algo. Conclusión, ya acabamos. ¿Tienes polidipsia? ¿Te pasas todo el día bebiendo? ¿Eres un consumidor nato? Polidipsia es beber mucho agua. ¿Eres un consumidor nato y constante de cuestiones religiosas y tienes tanta sed por dentro que necesitas hacer lo que sea? ¿O das de beber? Esta mañana volví a hablar con Filo, mi compañera de guardia, y volví con ella, le repasé de nuevo el mensaje que he estado comentando ahora, ¿no? Y cuando acabé la charla me dice, pues muy interesante, qué interesante. Bueno, vámonos, que es que tengo que irme a misa de 12, me dice, ¿no? Digo, bueno, no pasa nada. La cuestión es sembrar, porque algún día habrá una crisis, algún tal, y ella recordará el mensaje de la mujer samaritana. Solo Dios puede calmar nuestra sed y si tienes al Espíritu Santo tienes que dar de beber a otros, porque otros necesitan calmar su sed también. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos darte gracias por este hermoso pasaje que tú nos has dado para meditar en él. Gracias por las cosas que aprendemos y que cuántas ganas de estar en el cielo y poder charlar con esta mujer samaritana y conocer su nombre y ver el diálogo completo con ella. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a sorprendernos por quién eres tú, por lo que ofreces y por lo que
has permitido que nosotros entremos en tus labores y podamos ofrecer a los demás. Gracias por calmar la sed existencial que nosotros teníamos, porque es real, porque podemos salir fuera y decir, ¡wow! He conocido a un hombre que me conoce, que sabe de mis miserias, pero aún así me ama y me puede dar agua, vida, un manantial para no tener ya más sed. Ayúdanos a ser como esta mujer samaritana. En el nombre de Jesús, amén.